Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a nuestra clase en donde vamos a revisar modelo con preguntas vigentes de biología común para el proceso de admisión 2022. Vamos con ellas de inmediato. Bueno, la pregunta 1 dice, la formación de una vesícula y su posterior fusión con la membrana plasmática son eventos involucrados en qué proceso. Cuando tenemos una vesícula y se fusiona con la membrana plasmática, como estamos viendo acá, se fusiona con la membrana plasmática, ¿cómo se llama esto? Este tipo de transporte en masa, muy bien, se llama exocitosis. Y si lo que sale es producto del anabolismo, es una secreción. Si no, sería una excreción. Y cuando entran las partículas de esta manera en vesículas, se trata de una endocitosis, ¿verdad? Fagocitosis si es material más sólido y pinocitosis si es material más acuoso. Por lo tanto, esto se trata de exocitosis. No hay otra posibilidad, ¿verdad? ¿Fácil o no? Espero que sí. Número 2. ¿Cuál de las siguientes moléculas tiene el colesterol como precursor? De acuerdo al DEMRE, esto no entra en la prueba de admisión 2022. ¿Ya? Bueno, de todas maneras, el colesterol es precursor ¿de qué? De colesterol, de hormonas esteroideas, como la progesterona, estrógeno, testosterona, en fin, ¿verdad? Pero no entra en la prueba de admisión 2022. Número 3. El material genético de un cromosoma humano en G1, acuérdense que G1, S, G2 son etapas de la interfase, y el material genético de una de las cromátidas de este mismo cromosoma durante la metafase de la mitosis se diferencia fundamentalmente en qué. Aquí pueden poner pausa un poquito. Recuerden que G1, S y G2 son etapas de la interfase. El material genético se caracteriza por qué en esta etapa? Por estar disperso, ¿verdad? Como cromatina, tal como lo estamos viendo acá. Cromatina. En la etapa S, ¿qué ocurre? Se sintetiza, se duplica el material genético. Y en la etapa G2 ya tenemos el material genético duplicado. En la mitosis se empiezan a ver los cromosomas en la profase, se fragmenta la envoltura nuclear, en fin, esto yo se los tengo grabado también aquí. Entonces me dicen, si comparamos el material genético en la etapa G1 y el material genético de una de las cromátidas durante la metafase, recuerden que los cromosomas se van a ver así en la metafase, formados por dos cromátidas hermanas. ¿Por qué? Porque el material genético ya se ha duplicado en la interfase, en la etapa S. Entonces, este material genético comparado con el de aquí, genéticamente son idénticos, son iguales. ¿Cuál es la diferencia? El grado de compactación. El material genético se condensa para formar los cromosomas cuando la célula se va a dividir. Así es que lo que diferencia una célula que está en G1 con una de las cromátidas hermanas al comienzo de la metafase es el grado de compactación, es el grado de enrollamiento que tiene el material genético. Eso es, pues, no hay más, ¿verdad? La cantidad de cromatina es la misma, el número de genes también, la secuencia de bases nitrogenadas tiene que ser la misma si son iguales, ¿verdad? La posición de los genes es también la misma. Así que la única diferencia es el grado de compactación. ¿Está bien? La letra C. Vamos con la número 4. Con respecto a la mitosis, es correcto afirmar que, entonces cuando una célula va a hacer mitosis, primero pasa por la etapa interfase, pasa por la etapa S, donde duplica su material genético G2 y ahí hace mitosis, en donde se obtienen dos células genéticamente iguales, genéticamente idénticas. Sí, estas son dos preguntas del mismo contenido, ¿verdad? En una sola prueba.
Entonces, ¿es correcto afirmar que al comenzar el proceso se duplica el material genético? No, no, no. Esta es la mitosis. ¿Verdad? El material genético se duplicó acá, así es que la alternativa A no. ¿Es el mecanismo por el cual se logra variabilidad? No, no hay variabilidad. Si estas dos células que se forman son genéticamente idénticas, así es que tampoco. La letra B no es. Al inicio de esta, cada cromosoma está formado por dos cromátidas hermanas. Ah, sí, pues. Al comenzar la mitosis, cada cromosoma se observa doble, o sea, formado por dos cromátidas hermanas. Siempre hay que seguir leyendo todas las alternativas. Siempre. ¿Las dos células resultantes tienen la mitad de cromosomas? No, 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 no. Nuestras células, por ejemplo, tienen aquí 46 cromosomas. Claro que dobles. Y cada célula hija toca también 46 cromosomas, pero simples. Así es que no. ¿Los cromosomas se desplazan adheridos a filamentos de actina? No, no, no. Los cromosomas migran gracias a estos elementos del citoesqueleto, los microtúbulos, ¿verdad? Que los van tirando hacia polos opuestos. Son microtúbulos. Los microfilamentos o filamentos de actina forman también parte del citoesqueleto, pero no aquí en el uso mitótico. No son ellos quienes mueven a los cromosomas. ¿Se ven? Así es que no hay otra posibilidad de alternativa. Sí, esto está grabado aquí en mi canal también. Bien, sigamos entonces, por eso la letra C. Número 5. Estas preguntas son del módulo común, ¿verdad? De biología y del módulo técnico profesional también. Recuerden que el módulo técnico profesional está formado solo por contenidos del módulo común. Número 5. ¿Cuál es el mecanismo anticonceptivo más eficaz y definitivo? Definitivo para una pareja que después de haber tenido su tercer hijo decide no tener más hijos. ¿Cuál es el método anticonceptivo más eficaz y definitivo? ¿Los DIU? No, son mecanismos definitivos, no, son reversibles ellos. El diafragma, no, absolutamente reversible. El uso de preservativo masculino también, por supuesto que es totalmente reversible. Este también es totalmente reversible. Es el único que hay, ¿verdad? La ligadura de los oviductos, como estamos viendo aquí, o de las trompas de falopio, que es equivalente a la vasectomía. La gente que recurre a este mecanismo de anticoncepción normalmente lo toma como una decisión definitiva. Es cierto que pueden ser revertidos mediante operación, pero no es 100% exitosa. Es solo parcialmente reversible. ¿Ya? Así es que eso es, pues, definitivo, ligadura de oviductos o trompa de falopio y en el hombre la vasectomía. La ligadura y la sección del vaso o conducto deferente en cada testículo claro. ¿Está bien? Eso es, pues, fácil, ¿no? Siguiente, número 6. Si a una mujer con ciclos ováricos normales se le administra dosis constantes de progesterona, ¿qué le ocurrirá? ¿Se acuerdan parte del ciclo sexual o menstrual? Aquí está, ¿verdad? Aquí está. El ciclo sexual o menstrual comienza con la fase menstrual. Se desgarra el endometrio uterino. ¿Y por qué se desgarra el endometrio uterino? Por falta de progesterona, ¿verdad? ¿Por qué aquí, profesor, se desgarra el endometrio uterino? Por falta de progesterona. Miren cómo baja la progesterona. Y al bajar la progesterona, no hay quien mantenga al endometrio uterino y si no hay quien lo mantenga, se produce la menstruación. Profesor, ¿y por qué baja tanto la progesterona? Porque la produce el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Y este cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, mantenido por la hormona luteinizante, por eso se llama hormona luteinizante, permite la formación y la mantención del cuerpo lúteo. Como la LH, la hormona luteinizante, baja demasiado, el cuerpo lúteo se atrofia, degenera.
Y al degenerar el cuerpo lúteo, no hay quien produzca progesterona y se produce la menstruación. Entonces, si a una mujer con ciclos ováricos normales le administramos constantemente progesterona, no va a tener menstruación. ¿Qué es lo que ocurre durante el embarazo, verdad? En el embarazo, la hormona gonadotrofina coriónica determina la mantención de este cuerpo lúteo un par de meses. ¿Para qué? Para que siga produciendo progesterona y no ocurra la menstruación. Así es fácil entonces. Si a una mujer con ciclos ováricos normales se le administra permanentemente progesterona, no va a presentar menstruación. Se mantiene el endometrio uterino, cual si hubiese embarazo. ¿Está bien? Ok. Número 7. En una muestra obtenida en una expedición submarina se identificó un tipo de células con las siguientes características. ADN circular. ¿En quién piensan ustedes de inmediato? ADN circular. ¿Quiénes tienen ADN circular cerrado y desnudo? La célula procarióntica, ¿verdad? Y varias más pequeñas. Esto es propio de una célula procarióntica. 2 capas protectoras por fuera de la membrana. Muy bien, nadie más tiene 2 capas protectoras fuera de la membrana. Recuerden que la célula animal no tiene nada por fuera de la membrana celular. La célula vegetal, por fuera de la membrana celular, tiene una pared de celulosa. Solo las bacterias tienen esa segunda capa por fuera de la membrana celular, que es la cápsula. ¿Está bien? Entonces, sin duda se tratará hasta aquí ya de una célula procarióntica. Ribosomas con características similares a las de mitocondrias y cloroplastos. Ribosomas 70S. Son propios de célula procarióntica, mitocondrias y cloroplastos. ¿Ya? Acuérdense que se cree, de acuerdo a lo que postuló la señora Lynn Margulis, se postula que mitocondrias y cloroplastos se originan a partir de células procariónticas. El tipo de ribosomas que tienen es el clásico de bacterias, mitocondrias y cloroplastos. ¿Ya? ¿Está bien? Ahí está. El ADN bacteriano forma un cromosoma bacteriano en la zona del nucleoide con ADN circular, cerrado y desnudo. Yo les tengo aquí también las principales 20 diferencias entre la célula procarióntica y eucarióntica. Y además presenta plásmidos o plasmidios. ADN extracromosómico puede tener también copia de algún fago, o sea, de algún virus que ataque a la bacteria. Las capas que tiene por fuera de la membrana, solo en células procariónticas encontramos por fuera de la membrana esta pared celular que es de peptidoglicano, ¿verdad? No es de celulosa, y una cápsula que protege a la bacteria de las defensas del huésped, dificultando la fagocitosis. Entonces, no nos cabe duda de que se trata de una célula procarióntica, ¿verdad? La animal no tiene nada por fuera de la pared. Célula eucarionte vegetal tiene solo pared. No hay 2 capas por fuera. Corresponde a hongos unicelulares tampoco. También tienen pared solamente. Células procariónticas no hay otra opción, ¿verdad? Corresponde a células procariónticas, ya que se observa en todo tipo de bacterias. Siguiente, número 8. El siguiente gráfico muestra la velocidad de una reacción catalizada por las enzimas P y S en función de la temperatura. Claro, velocidad de la reacción en función de la temperatura para la enzima P y para la enzima S. ¿Qué observamos? Que a 0 grados Celsius en ambas la velocidad de la reacción es mayor que 0. Al aumentar la temperatura, hasta aquí por lo menos, ¿verdad? Aumenta también la velocidad de la reacción catalizada por la enzima P y la enzima S. ¿Qué ocurre después? En la enzima S,
según los datos que me dan, hasta una temperatura cercana a los 70 grados. Al aumentar la temperatura, también aumenta la velocidad de la reacción. Pero en la enzima P, al aumentar la temperatura sobre los 40 grados Celsius aproximadamente, la velocidad de la reacción empieza a disminuir. Vaya. Entonces la pregunta dice, de acuerdo al gráfico, siempre ustedes tienen que centrarse cuando nos dice, de acuerdo al gráfico, es correcto afirmar que entre los 10 y 40 grados Celsius, a medida que aumenta la temperatura, ¿aumenta la velocidad de la reacción? Claro, siempre que aumentamos la temperatura, se observa en ambas un aumento de la velocidad de la reacción, ¿verdad? Por lo tanto, el punto 1 es. Número 2. Por sobre los 40 grados Celsius, la enzima P se denatura. No tenemos idea de lo que pasó después de los 40 grados Celsius con la enzima P. No podemos, de acuerdo al gráfico, no hay ninguna información. Se fijan, de acuerdo al gráfico. No podemos decir nada de esto. No. Sobre los 70 grados Celsius, disminuye la actividad de la enzima S. Sobre los 70 grados Celsius no hay información. No observamos esta curva. Ahí podríamos decir que sí, pero podría ser que siga. No, en base al gráfico no podemos decir esto. O sea, lo correcto es, entonces, solo uno. Letra A. Muy bien. ¿Cómo le fue? Esto es vigente, repito. Todo lo que estamos viendo de esta manera son temas vigentes para el proceso de admisión 2022. Número 9. Gurdon realizó el siguiente experimento. ¿Se acuerdan de este experimento hermosísimo, famoso, que ocurrió hace ya prácticamente 60 años? Perforó la membrana de una célula intestinal de una rana adulta y le extrajo el núcleo donante. Destruyó el núcleo de un óvulo de rana manchada e introdujo el núcleo donante en el ovocito receptor enucleado. A la célula a la cual le extraemos el núcleo se le puede decir anucleada o enucleada porque fue el proceso de extirpación del núcleo. Hasta aquí, ¿qué tenemos? Un diseño experimental, un procedimiento experimental. Nos están contando cómo procedió Gurdon y colaboradores en este experimento. Sigamos, una vez incubado, comillas, ese huevo híbrido se desarrolló originando un renacuajo y tras el proceso de metamorfosis se obtuvo una rana adulta normal y albina, igual a la que donó el núcleo. En el párrafo anterior, la oración entre comillas, me preguntan, la oración entre comillas, ese huevo híbrido se desarrolló originando un renacuajo y posteriormente se obtuvo una rana normal y albina. ¿Qué es lo que nos dicen en comillas? ¿El procedimiento experimental? No, el proceder, el cómo actuó Gurdon en su experimento, este es, ¿verdad? ¿Qué es lo que él hizo? Obtuvo ranas, obtuvo óvulo de esta rana, le destruyó el núcleo por radiación ultravioleta, por ejemplo, a otra ranita le sacó células del intestino, a estas células intestinales le sacó el núcleo y se los trasplantó a los óvulos anucleados, enucleados. ¿Te fijas? Eso hizo, eso es el procedimiento experimental. Y después nos cuenta que se obtuvo un renacuajo y finalmente una rana adulta normal, igual a la que donó el material genético, si el material genético es el que manda. Entonces, ¿a qué corresponde lo que está entre comillas, niñas, niños? Muy bien, al resultado de su experimento. ¿Qué más podría ser? ¿Una hipótesis de trabajo? No, la hipótesis de trabajo es una probable respuesta. El procedimiento experimental es lo previo. No, una conclusión, no, es el resultado. Fruto del resultado yo obtengo conclusiones. Por ejemplo, puedo concluir que el núcleo de esta célula del epitelio intestinal contiene todo el material genético que se requiere para formar un individuo completo. ¿Te fijas?
Esa sería una conclusión. Una teoría, lejos. ¿Ah? No podemos llegar a una teoría solamente con un experimento. ¿Está bien? Así de fácil, pues. Bien. Letra D, entonces, la número 9. Número 10. El gráfico representa el tamaño poblacional de dos especies, P y Q, que interactúan. Ah, ya. ¿Qué pasa con esta? Aumenta y esta empieza a aumentar también. Y al aumentar esta, justo cuando empieza a aumentar, la otra empieza a disminuir. Esta disminuye, la otra aumenta. Esta gráfica, y tienen que saberlo ustedes de memoria, si no lo saben de otra manera, corresponde a la presa y la línea de segmento al predador. Se van autorregulando, ¿verdad? Si la cantidad de conejos aumenta, rico para los pumas, ¿no es cierto? La cantidad de pumas aumenta también, porque hay harta comida para ellos, pero al aumentar la cantidad de pumas, se comen más conejos, por lo que la cantidad de conejos empieza a disminuir. Y al disminuir la cantidad de conejos, no hay suficiente alimento para nuestro puma, que también disminuye. Esta es una interacción de tipo predatoria, depredación. No hay más, ¿verdad? Recuerden que en esta relación ambos se benefician, deberán seguir beneficiándose así. En el parasitismo una se beneficia, la otra se perjudica. En la competencia ambos son perjudicados. Y en el comensalismo uno se beneficia y al otro nada le ocurre. Al otro cero tendríamos que poner ahí. ¿Está bien? Ya, no hay más entonces. Es una clásica relación esta entre predador y presa. Número 11. En las células de una hoja, los pigmentos fotosensibles se localizan en... ¿Dónde están pensando ustedes? Tienen que acostumbrarse siempre a hacer lo que les digo en clases. Leer el enunciado de la pregunta y detenerse ahí. En las células de una hoja, los pigmentos fotosensibles están ¿dónde? En los cloroplastos, ¿verdad? Más exactamente, en los grana. Más exactamente, en los tilacoides. Este es el cloroplasto, tiene doble membrana, tiene ADN circular cerrado de nudo, como en las células procariónticas, tiene ribosomas también tipo procarióntico, y estos que parecen una pilita de pan amasados, esos son los tilacoides. La pilita entera es un grana. ¿Está bien? Un granum. Aquí entonces, en el interior de estos tilacoides, ahí se encuentran los pigmentos fotosensibles. Ahí está ella, la única, la fantástica doña clorofila. Les tengo grabado en este canal también el hermoso proceso de la fotosíntesis, que es parte de biología común, como ven ustedes. Entonces, ¿está en la membrana plasmática? No. En la pared celular, no. En la matriz, no. Este es el estroma o matriz. Aquí ocurre la etapa oscura de la fotosíntesis. Aquí se usa la energía del ATP, el poder reductor del pH, para reducir al CO2 hasta un compuesto orgánico. En la membrana tilacoidal del cloroplasto, exactamente. En la membrana externa, no. ¿Te fijas? Fácil, ¿no? Hay que conocer la estructura de cloroplastos y por lo tanto de mitocondrias también. También les tengo grabado el metabolismo de la glucosa. Vamos con la número 12. Para escapar de sus predadores, algunos crustáceos se refugian en el interior de las esponjas, las que no se ven perjudicadas ni beneficiadas con esta estrategia. Algunos crustáceos, este crustáceo se refugia en el interior de estos otros animalitos que son las esponjas. Sí, las esponjas son animalitos. No las sintéticas, claro, ¿verdad? ¿Y qué le pasa a esta esponjita? Nada. ¿Y qué le pasa a este crustáceo? Este crustáceo se beneficia. Y a la esponja, nada. Dice aquí las que no se ven perjudicadas ni beneficiadas con esta estrategia. De acuerdo a esta información,
¿Qué tipo de interacción se establece entre estos crustáceos y las esponjas? O sea, ¿cómo se llama esta relación en la cual uno se beneficia y al otro nada le pasa? Muy bien, esto se llama comensalismo. Recuerden que en la protocooperación ambos se benefician, pero pueden vivir separados. En el comensalismo es más cero. En el mutualismo ambos se benefician, no pueden vivir separados. Competencia, ambos se perjudican. No hay recursos para todos. Y en el parasitismo uno se beneficia, el parásito y el huésped se perjudican. ¿Está bien? Esa es la relación. O sea, nos pedía si manejábamos o no estos tipos de interacciones entre los seres vivos. ¿Ya? Vamos con la número 13. En experimentos repetidos se envía a un gemelo adulto, en experimentos repetidos, gemelos adultos a una estación espacial por 6 meses y el otro gemelo permanece en la Tierra en un ambiente tropical. A dos gemelos. Recuerden que los gemelos son genéticamente idénticos, ¿verdad? Y a este lo dejamos aquí en un ambiente tropical y este se va al espacio. ¿Ya? ¿Qué se pretende investigar mediante este experimento? ¿Qué se pretende investigar? Muy bien, la influencia tiene que ser del ambiente, ¿verdad? Ambos son genéticamente iguales. ¿Cómo afecta la vida en el espacio comparada con la vida de otra persona que está viviendo en un ambiente tropical? Entonces, ¿qué se pretende investigar? Aquí la variable manipulada, la variable independiente es el ambiente, claro. Les tengo grabado también el método científico, ¿no? Esta es la variable independiente, manipulada, el ambiente en el cual se encuentran ellos. ¿Qué se pretende investigar aquí? ¿Comparar los genotipos? No, si ambos genotipos son idénticos, si son gemelos. Establecer la influencia del genoma en la aclimatación, no sabemos eso, no es eso, no es la influencia del genoma, es la influencia del ambiente sobre el fenotipo del individuo, ¿verdad? Así es que tampoco corresponde detectar la presencia de mutaciones, no. Si es la única diferencia, en experimentos repetidos. ¿Qué interesa ver? ¿Cómo responden? ¿Verdad? ¿Qué diferencia haya? Cualquier diferencia que tengamos entre ambos gemelos se debe exclusivamente a quién? Al ambiente, ¿verdad? ¿Comprender la relación genotipo-ambiente? Sí. Recuerde que genotipo más el ambiente es igual al fenotipo. El fenotipo depende del genotipo más la acción ambiental. Entonces, por ahí vamos. ¿Comparar ambos ambientes? No, si para comparar ambos ambientes no necesitamos de gemelos, ¿verdad? Así de fácil. ¿O no, niñas, niños? Bien, pasemos a la siguiente entonces. Número 14. El gráfico muestra los resultados de un estudio que analizó el porcentaje de depredación de nidos de aves por distintos tipos de depredadores en la región de los ríos. Promedio de la depredación en porcentaje y el tipo de depredador. Siempre tenemos que leer el enunciado nosotros, entender el gráfico, ¿verdad? Darle vida a este gráfico. Primero me pueden preguntar cuál es el principal tipo de depredador. La mayor responsabilidad en cuanto a predación corresponde a aves. Principales depredadores. Segundo lugar, felinos. Tercer lugar, roedores. Y hay otros que no se sabe qué tipo de organismos actúan como depredadores. A partir de los resultados del gráfico, siempre que nos digan eso, tenemos que centrarnos en este gráfico. ¿Es correcto postular como hipótesis que las aves son los principales depredadores? No, si hace
demuestra en esta investigación que las aves son los principales depredadores. Plantear como siguiente pregunta-problema el identificar los principales tipos de aves depredadoras, claro, podría ser, ¿sí? Inferir que los insectos no fueron considerados en este estudio. No se puede inferir eso. Se sabe que no fueron considerados, ¿verdad? ¿Sí? No fueron considerados, si no aparecerían ahí. Así que esto está malo. Inferir es suponer algo basado en observaciones, ¿verdad? Se puede deducir que los ratones son los roedores que más atacan los nidos. No, si no sabemos nada de ratones, simplemente roedores. ¿Ah? ¿Quiénes son los principales? Así que tampoco. Concluir que estos nidos no presentan reptiles depredadores. ¿Eh? ¿Podemos concluir que estos nidos no presentan reptiles depredadores? No podemos concluir eso con certeza porque hay aquí algunos desconocidos, ¿verdad? Así es que, esa más pues, la más correcta sería la letra B. ¿Está bien? Letra B. Bien, vamos con la siguiente pregunta, número 15. El pelo rizado del perro se debe a un gen dominante R mayúscula y el pelo liso a un alelo recesivo R minúscula. Al cruzar un macho de pelo liso, entonces ustedes siempre tienen que ir ubicándose. Este es cabello, pelo rizado. Y el pelo liso a un alelo recesivo R minúscula. Este es pelo liso. Al cruzar un macho de pelo liso, tiene que ser R minúscula, ¿verdad? Perdón, con una hembra de pelo rizado, tiene que tener R mayúscula para ser rizado, ¿verdad? Pero no sabemos quién es este otro gen. Se obtiene una descendencia formada por crías, 3 crías de pelo rizado y 2 crías de pelo liso. Nacen crías de pelo liso, ¿ya? O sea, nacen crías así. Por lo tanto, el papá aporta esta R minúscula y la otra R minúscula la aporta el otro progenitor. Por lo tanto, este individuo tiene que ser heterocigoto. Y así nacen individuos, ¿verdad?, de pelaje rizado, ahí está, e individuos de pelaje liso. Es la única posibilidad de tener hijos de pelo rizado y pelo liso. ¿Se fijan? No hay más posibilidades. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades estas de aquí? No, serían todos de pelo rizado. Esta de aquí tampoco, todos de pelo rizado. Esta de aquí, claro, esta de aquí. Esta de aquí, como todos llevan R mayúscula, saldrían todos de pelo rizado. Y aquí serían todos de pelo liso. O sea, así de fácil es. ¿Se fijan? La letra C. ¿Está bien? Ok. 16. En la trama trófica, ¿qué organismos ocupan más de un nivel trófico? Que hay que echar una mirada a esta trama alimentaria o trama trófica. Él es productor, pastizal, productor también, se alimentan de ellos. Este es un consumidor primario, consumidor primario, consumidor primario. Todo esto tienen que hacer ustedes en las pruebas que yo les haga o en la prueba de transición que vayan a dar ustedes, ¿verdad? Y estas aves serían consumidores secundarias. Este reptil sería un consumidor secundario. Este zorro podría ser consumidor primario, secundario, podría ser un consumidor terciario. Pero en esta línea es un consumidor secundario y aquí sería consumidor terciario también. Entonces me dicen,
¿Qué organismos ocupan más de un nivel trófico? El único que ocupa dos niveles tróficos es el zorro, ¿se fijan? Ahora voy a mirar las alternativas. Ellos nomás, pues, nadie más. ¿Se fijan? Así de fácil también. ¿Ya? ¿Cómo les fue? ¿Bien? Excelente. Vamos con la número 17. Si como producto de una actividad industrial, metales pesados llegan hasta el mar, metales pesados, ¿en cuál de estos organismos se presentará la mayor concentración de estos metales? Estos metales pesados no son metabolizados por los seres vivos y se acumulan principalmente en el tejido lipídico. Entonces hay que ordenar esta cadena trófica, ¿verdad? ¿Cuál es el que tendría? Son todos seres vivos esto. ¿Cuál es el que tendría menos? El fitoplancton, claro, primero. Y después el zooplancton, que se alimenta del fitoplancton, ahí ya va aumentando la concentración. Posteriormente en moluscos, en peces, hay los que tendrían la mayor concentración. ¿Quién puede actuar alimentándose de los demás? ¿Quién se puede actuar alimentando de moluscos y de peces? Las gaviotas. Por lo tanto, en ellas debería haberse mayor concentración de, ¿verdad? Los moluscos no se alimentan de gaviotas, los peces no se alimentan normalmente de gaviotas, así es que es la única posibilidad. Recuerde que esta bioacumulación comienza con el fitoplancton, donde está concentrado. Aquí la concentración es un poco mayor, aquí es mayor todavía, y en estas aves sería todavía mucho mayor. No hay otra posibilidad, ¿verdad? Por eso se aconseja siempre, si nosotros comemos peces, que sean peces pequeños, que estén muy cerca de los productores, no peces grandes, porque si no la acumulación de metales pesados, de pesticidas también, es mucho mayor. Por eso la recomendación es siempre acortar lo más posible las cadenas tróficas. ¿Ya? Bien, pues entonces las gaviotas son las que presentan la mayor concentración de estos metales. Número 18. Durante el invierno, un investigador evalúa una población de ratones que habita una isla de 1000 metros cuadrados ubicados en el centro de un río, habitada por 200 individuos. Al verano siguiente vuelve a visitar el islote que, producto de la crecida del río, ha disminuido su superficie a 500 metros cuadrados, encontrándose que la población de ratones era de 190. En base a estos resultados es correcto concluir que ha aumentado la... no sacamos nada con mirar todavía las alternativas, ¿verdad? Teníamos una superficie de 1000 metros cuadrados, 1000 metros cuadrados, y teníamos aquí 200 ratones, ¿verdad? Y después, ¿qué pasó? Producto de la crecida del río, la superficie disminuyó a la mitad, 5.000 metros cuadrados, eran 10.000, ¿verdad? Y ahora bajó a 5.000 metros cuadrados. Vaya. Y bajó a la mitad la superficie, que era 10.000. ¿Y cuántos ratones tenemos? 190 ratones. O sea, pese a que disminuyó a la mitad el hábitat, no disminuyó a la mitad la población de ratones. ¿Qué aumentó entonces? La podemos sacar de inmediato, ¿verdad? 200 dividido por 10.000 y 100 dividido por 190 dividido por 5.000. ¿Qué aumentó? La densidad de individuos. ¿Aumentó la abundancia? No, bajó de 200 a 190. La densidad, sí. ¿Aumentó la natalidad? No sabemos, pues, no sabemos. A la mortalidad tampoco sabemos. A lo mejor aumentó la natalidad y también aumentó la mortalidad. O a lo mejor ambas disminuyeron, pero no tenemos certeza. La densidad, sin duda.
200 dividido por 1000 metros cuadrados, 190 dividido por 5000, o al revés. Claro, no sabemos esto. La supervivencia tampoco nos consta que haya aumentado la supervivencia. Eso es todo, pues. Aumentó la densidad de estos ratones. ¿Está bien? Ya pues, entonces por eso la alternativa correcta es la letra B. ¿Ya? Ella es la que aumentó. Y así hemos terminado de revisar las 18 preguntas de biología común para el proceso de admisión 2022 que ha dado a conocer recientemente el DEMRE. Espero que les haya ido muy bien y si no, no importa. Sigan estudiando y no se olviden que todos podemos ser genios, pero principalmente ustedes. Chao, chao, que estén muy bien.